Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 6 de junio del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día a día, hasta el punto de que tenían que sacar literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñido a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ya los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 24 de abril del 2022. Felices Pascuas de Resurrección. Hemos terminado la Cuaresma y acabamos de celebrar la fiesta más grande de nuestra Iglesia Católica, la resurrección de Cristo. En la primera lectura, Dios nos recuerda que uno de los frutos más importantes de la resurrección es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia naciente, manifestándose con obras y milagros que permiten que vaya acrecentándose día a día el número de creyentes. En la segunda lectura San Juan nos presenta un Cristo viviente: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, invitándonos a dejar el temor y el miedo a la muerte.
Y en el Evangelio, Cristo resucitado, se aparece a los discípulos atemorizados para infundirles paz, encomendarles la misión y otorgarles el Espíritu que nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos ser testigos de su resurrección, y para esto necesitamos tener fe, creer en Cristo, en su palabra, para que muriendo con él al pecado, resucitemos con él a la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles. Después de la Pascua, y de Pentecostés, los discípulos, siguiendo los mandatos de Cristo resucitado, fueron y predicaron el Evangelio, el cual era respaldado con señales milagrosas y prodigios que permitían que día a día aumentara el número de creyentes. Pero mucha gente de ese entonces, al igual que mucha gente en la actualidad, no ha entendido que la señal milagrosa y el prodigio más grande, es la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que ha venido a quitarnos las cadenas del pecado y de la muerte y a entregarnos la vida de gracia y la salvación. Tenemos que entender, que más importante que curar el cuerpo, es curar el alma. Y que el milagro más grande que Dios hace, no es solo el de sanar cuerpos, sino el de salvar almas. Si nos fijamos en esta lectura, la gran mayoría de enfermos que se acercaban a Pedro, eran personas atormentadas por espíritus malignos. Lo que nos da a entender que Dios a través de Pedro, no solo curaba el cuerpo, sino ante todo curaba el alma, y como consecuencia de sanar el alma, se sanaba el cuerpo. Recordemos que el orden de los factores altera el producto. Por lo tanto, ¿quieres quedar sano? No busques primero quedar sano de tu cuerpo, sino dejar que Dios primero sane tu alma. Y para eso, se necesitan tres cosas: fe, obediencia y abandono total en el amor de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fruto de la resurrección, fue la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás hubiera sido derramado en el hombre, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, si Cristo no nos hubiera liberado. La Escritura nos dice, vino nuevo, en vasijas nuevas. Cristo con su muerte y resurrección nos dio una nueva vida, permitiéndonos de esa manera recibir al Espíritu Santo, que nos concede los dones y las gracias santificantes, para salvarnos, para ser instrumentos de salvación para los demás y para llegar a ser santos. Dios ha querido hacernos testigos de su poder, pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, y para eso Dios necesita de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra docilidad, de nuestra obediencia, de nuestro abandono total en su amor. Un fabricante de lápices, tomó un día un lápiz que había fabricado especialmente, para uno de los dibujantes más importantes de todo el país, pero justo antes de meterlo en su estuche, le dio unos consejos. Le dijo, escucha lo que te voy a decir y no lo olvides nunca. Hay 5 cosas que debes saber antes que te envíe a tu destino. Y recuérdalas siempre si quieres estar a la altura del personaje para el que has sido fabricado. Las 5 cosas son las siguientes. 1. Siempre harás cosas maravillosas, pero solo si te dejas sostener y guiar por la mano de él. 2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que te saquen punta, pero será necesario para que cada vez dibujes mejor. 3. Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. 4. La parte más importante de ti es la que llevas dentro, no la destruyas haciendo mal uso de ella. 5. En cualquier superficie que seas usado, dejarás tu marca. No importan las circunstancias o las condiciones en que seas utilizado. No te resistas, sé dócil en las manos del artista, y con tu huella colaborarás en su gloria. El lápiz, mientras se dejaba introducir dentro de su precioso estuche, le prometió recordar siempre estas 5 cosas y le aseguró que tenía un firme propósito en su corazón de ser útil. Ahora podríamos ponernos nosotros en el lugar del lápiz y dejar resonar estos 5 consejos en nuestro corazón, para poder llegar a ser testigos de Cristo, en los que Él pueda manifestar su gloria, a través de su Espíritu Santo. 1. Siempre harás cosas grandes por Dios, si te dejas sostener por su mano y guiar por su espíritu. 2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones de las luchas y tribulaciones, pero será necesario para que seas más fuerte y valiente cada vez y te mantengas más fiel y unido a Él. 3. Tendrás errores, pero tendrás humildad para corregirlos todos y crecer por medio de ellos. 4. La parte más importante de ti es la que llevas dentro del corazón, la fe y el amor, no la estropees. 5.
En cualquier superficie que camines, tendrás que dejar tu marca, dejando siempre tu mundo mejor. No importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar sirviendo a Dios en cada momento, como y donde Él quiera, con obediencia y humildad y solo para su gloria. Recuerda siempre, que servir a Dios es uno de los privilegios más hermosos que tiene el creyente. Hemos sido creados para amarle, adorarle y servirle. Dios quiso e hizo al hombre cooperador de su creación, de su obra. Dios cuenta con nosotros, con nuestra colaboración en la extensión de su reino. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 17 al 18 y 20. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si ven algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Los apóstoles salieron a predicar en todos los lugares y el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los Evangelios, Cristo termina sus apariciones, entregándoles a los apóstoles la gran comisión: vayan y anuncien la buena nueva por todo el mundo. A su vez, los apóstoles nos heredan esta gran comisión a todos los que formamos parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando un católico no cumple con esta gran comisión, comete una gran omisión. Y el infierno, ciertamente, está lleno de personas que realizaron grandes pecados de pensamiento, palabra y obra. Pero el pecado más grande y por el que más personas se van al infierno, es el pecado de omisión. Y uno de los pecados más grandes de omisión, es no cumplir con la gran comisión que Cristo a través de sus apóstoles nos entregó: vayan y prediquen. Aparte, el Señor agregó: a los que crean, estas señales los acompañarán. Mucha gente me pregunta, ¿por qué antiguamente los evangelizadores realizaban prodigios y señales y en la actualidad, no? Pues porque a los evangelizadores actuales nos falta crecer en fe. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que todo católico tiene que hacer para recibir la fe es escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la fe nace de la predicación, y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Segundo, tiene que hacer vida la palabra de Dios escuchada, porque la fe sin obras está muerta. Tercero, ser canal, o sea, tenemos que ir a predicar lo que escuchamos y vivimos, porque el agua que no corre, se estanca y se pudre. Y conforme el agua se mueve, se va purificando, limpiando, nos va sanando y va quitando las vendas que nos impiden ver y creer. De tal manera que en esta dinámica de escuchar y predicar, se logra que la fe vaya aumentando día a día en el creyente, y pueda de esta manera hacer vida el Evangelio y permitir que el Espíritu Santo se manifieste cada vez más con señales y prodigios, para que el número de creyentes vaya en aumento y la salvación siga llegando a más y más personas. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro del Apocalipsis. San Juan, desterrado en la isla de Patmos no solo por haber predicado la palabra de Dios, sino, sobre todo, por haber dado testimonio de Jesús. Recordemos que un verdadero católico nunca debe preguntar, ¿por qué me persiguen?, sino más bien ¿por qué no me persiguen? En toda la historia de la Iglesia Católica, vemos que no todos los católicos fueron perseguidos, sino únicamente aquellos católicos, predicadores, que eran verdaderos y auténticos testigos de Jesús. ¿Quiénes son los verdaderos católicos? Son aquellos que lo que piensan, lo que sienten, lo que hablan, lo viven. Existen muchos predicadores, que hablan una cosa y viven otra. O que sus palabras les aventajan en mucho a sus acciones y lógicamente a esos nadie los persigue. ¿Para qué?, dice el diablo, si con su mal testimonio están traicionando a Dios y trabajándole al diablo. San Juan se deja guiar por el Espíritu Santo, para mandar un mensaje de aliento, que acrecentara la fe de la iglesia perseguida.
Este mensaje está dirigido a la Iglesia Universal, para invitarnos a todos los católicos a ser lámparas que alumbren en medio de las tinieblas. A vivir como testigos de un Cristo vivo y resucitado. A dejar nuestros miedos y temores a un lado y acrecentar día a día nuestra fe. Cristo está vivo, ha resucitado. Pero desgraciadamente, muchos católicos se han encargado de volver a crucificar a Cristo, y con su testimonio, decir que Cristo está muerto y se dejan llevar por el pecado y la condenación, convirtiéndose en piedra de tropiezo e instrumentos de perdición y muerte. Dios no nos dio la vida para pasarla bien, sino para pasarla como Jesucristo, haciendo el bien. No nos dio la vida para pasar por este mundo como un turista, sino para construir un mundo mejor y más cristiano. No nos dio la vida para pisar a todo el que se pone en nuestro camino, sino para amar a todos, para ser escalones, especialmente de los más necesitados. Feliz de quien sabe apurar la vida hasta el final, amando a Dios, haciendo su voluntad, amándose a sí mismo y a los que le rodean. En tu vida, en tu obrar, en tu hablar, en tu testimonio, ¿se ve un Cristo vivo y resucitado? ¿O tú también lo has vuelto a crucificar? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es la resurrección y la vida, y nosotros los católicos podemos elegir entre un Cristo muerto y un Cristo vivo y resucitado. Había dos mujeres sobre sillas de ruedas. La más fuerte se movía empujando las ruedas de su silla con sus brazos fuertes. La otra mujer era más débil, más chiquita, pero le había puesto un motor a la silla de ruedas, y sin hacer gran fuerza, con solo un botoncito, andaba más rápido que la otra. Así nosotros, podemos seguir viviendo atenidos a nuestras propias fuerzas, o podemos abrirnos a la resurrección de Cristo, y por medio del Espíritu Santo, ponerle el motor de Dios a nuestras vidas. ¿Quieres que Cristo resucitado sea el Señor de tu vida? Bueno, pues ora así. Señor Jesús, Hijo de Dios, que sepa creer en ti, en tu resurrección en tu vida. Que sepa usar esa fe que me diste para poder llegar más rápido a donde tú quieres, para solucionar de la mejor manera las dificultades de la vida sin quedarme paralizado ante el menor problema, quejándome de ti y de la vida. Señor, que sepa descubrirte vivo y resucitado para poder ser testigo tuyo, no solo con mis palabras, sino con mis obras. Resucita en mí, Señor, lo que está muerto, sana lo que está enfermo, libérame de todos los espíritus malignos que me atormentan, me paralizan y no me dejan escuchar tu voz y tu llamado. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo cree en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiso darnos la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Pero para poder tener fe en Cristo Jesús, es necesario no solo contemplarle, sino, ante todo, conocerle, escucharle, dejarse amar por Él, dejarse dirigir por Él y entender que Cristo vino para salvarnos y darnos vida en abundancia, no para condenarnos. El otro día alguien me compartió la siguiente anécdota. Al principio veía de Dios como el que me observaba, como un juez que llevaba cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Era como un presidente, reconocía su foto cuando la veía, pero realmente no lo conocía. Pero luego reconocía a Dios. Parecía como si la vida fuera un viaje en bicicleta, pero era una bici de dos, y noté que Dios viajaba atrás y me ayudaba a pedalear. No sé cuándo sucedió, no me di cuenta cuándo fue, que él sugirió que cambiáramos lugares, lo que sí sé, es que mi vida no ha sido la misma desde entonces. Mi vida con Dios es muy emocionante. Cuando yo tenía el control, yo sabía a dónde iba. Era un tanto aburrido, pero predecible. Era la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando él tomó el liderazgo, él conocía otros caminos diferentes, hermosos, por las montañas, a través de lugares con paisajes, velocidades increíbles. Lo único que podía hacer era sostenerme. Aunque pareciera una locura, él solo me decía, pedalea. Me preocupaba y ansiosamente le preguntaba, ¿a dónde me llevas? Él solo sonreía y no me contestaba, así que comencé a confiar en él. Me olvidé de mi aburrida vida y comencé una aventura, y cuando yo decía estoy asustado, él se inclinaba un poco para atrás y tocaba mi mano.
Él me llevó a conocer gente con dones de santidad, de amor, de fe, esperanza y sabiduría. Ellos me dieron esos dones para llevarlos en nuestro viaje, el de Dios y el mío. Y allá íbamos otra vez. Él me dijo: comparte estos dones, dalos a la gente, son sobrepeso, mucho peso extra. Y así lo hice. Encontré que en el dar mi carga se hacía más ligera. No confié mucho en él al principio, en darle el control de mi vida. Pensé que la echaría a perder, pero él conocía cosas que yo no sabía acerca de andar en bici, secretos. Él sabía cómo doblar para dar vueltas cerradas, brincar para librar obstáculos llenos de piedras, inclusive volar para evitar horribles caminos. Y ahora estoy aprendiendo a callar y pedalear por los más extraños lugares. Estoy aprendiendo a disfrutar de la vista y de la suave brisa en mi cara y sobre todo de la increíble y deliciosa compañía de mi Dios, vivo y resucitado. Y cuando estoy seguro que ya no puedo más, Él solo sonríe y me dice: pedalea. Entrégale tu vida de Dios, dale las llaves de todas las áreas de tu vida, deja que Él administre tu vida, no te arrepentirás y a cambio experimentarás una vida nueva, diferente, donde no existe la muerte, ni la condenación. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17 y 19. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe, ustedes siguen en sus pecados. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, para mucha gente, la fe en Cristo se termina en la vida presente. Ya que únicamente buscan a Dios, para que les resuelva sus problemas mundanos, y no para que les dé vida eterna. Al diablo le interesa que no creamos en la resurrección, porque creer en la resurrección es la única forma de alcanzar la salvación. En la resurrección de Cristo está basada toda la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, todos los grandes hombres que han existido, antes o después de Cristo y que fundaron sus propias iglesias, sabemos dónde están sus tumbas, y sus restos mortales. Con esto, se demuestra, que, a pesar de su gran sabiduría, de su maravillosa filosofía, ninguno de ellos pudo vencer a la muerte. Por lo tanto, seguir cualquiera de estas doctrinas, por maravillosas que parezcan, significa terminar igual que sus fundadores, muertos. En cambio, la tumba de Cristo está vacía. Porque Cristo resucitó, por lo tanto, es capaz de resucitar a todo aquel que crea en Él. Seguir a Cristo significa vencer a la muerte, y alcanzar con Él la vida eterna. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Cristo resucitado, se presenta a los apóstoles para darles 1. Paz, su paz, Juan 14, 27. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. 2. Su misión. Jesús nos envía a continuar su obra. Vayan y prediquen el Evangelio. 3. Sopla el Espíritu Santo, para que podamos realizar con valentía y libertad interior nuestra misión. Y para hacernos fecundos en nuestro trabajo. 4. Les da poder de perdonar los pecados. Puesto que Dios es el único que puede perdonar los pecados, los sacerdotes perdonarán únicamente en nombre de Jesucristo y en virtud del poder de Dios. Y a nosotros nos da un corazón misericordioso para poder perdonar con amor las ofensas recibidas. 5. Y como a Tomás nos concede el don de la fe, aunado al del amor y al de la esperanza. 6. Y por último nos da el poder de edificar la iglesia mediante predicación, la oración, los sacramentos y mediante la realización de signos y prodigios, sobre todo de curaciones en nombre de Jesús. Este evangelio nos dice que, al anochecer el día de la resurrección, los apóstoles estaban con puertas cerradas, llenos de miedo. En esta vida tenemos dos caminos, el del miedo o el del amor. El camino del miedo, nos hace andar oscuras, estresados, llenos de temores, desconfianzas y sufrimientos inútiles. El hombre empieza a caminar en el miedo, cuando niega a Cristo como Dios, cuando niega su resurrección, cuando no se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando deja de vivirse como hijo de Dios, cuando se siente tan adulto que cree que puede prescindir de Dios para tomar sus decisiones.
En cambio, empieza a caminar en el amor, cuando empieza a abrirse en fe, en cuerpo y alma a la acción resucitadora de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo saber si estoy caminando por el camino del miedo o por el camino del amor? En este Evangelio Cristo nos da una señal inconfundible. Mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes ni angustias ni miedos, la paz esté con ustedes. En este Evangelio parece que todos recibieron esa paz, menos Tomás. ¿Por qué? Porque no quiso creer. ¿Por qué no quiso creer? Porque no estaba reunido con los discípulos cuando se presentó Jesús. Porque andaba por su lado, haciendo las cosas a su manera. Lo mismo les sucede a muchos católicos que no quieren asistir a su iglesia, ni dejarse guiar por sus sacerdotes, que no pertenecen a ninguna comunidad y andan solos, haciendo las cosas a su manera. Que perteneciendo a una comunidad se alejan de ella. Chequen como las personas que, como Tomás, siendo miembros activos de una comunidad, cuando se retiran de ella, poco a poco su fe va entrando en conflicto, y empiezan a dudar y a caminar al margen de Dios. Pero dice un dicho, mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar. Tomás aprovechó esta oportunidad, y volvió a reunirse con su comunidad, aún sin creer, pero buscando creer. Dice el Evangelio. Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Una cosa es escuchar, entender y otra muy distinta es experimentar. Los apóstoles, como buenos judíos, creían en la resurrección de los muertos, y habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de la hija de Jairo, de la resurrección de la viuda de Naín. Entonces, ¿por qué les sorprende ver a Cristo resucitado, si Jesús se los había predicho en varias ocasiones durante su ministerio público? Les sorprendió porque una cosa es escuchar, entender, y otra distinta experimentar. Los discípulos no solo escucharon que Jesús iba a resucitar al tercer día, sino que lo ven, lo oyen resucitado, lo experimentan como el vencedor de la muerte, que vive para siempre. Dichoso el hombre a quien Jesucristo vivo le sorprenda de modo permanente. Si Tomás no hubiera estado reunido con los demás discípulos, Cristo jamás se le hubiera aparecido. Si tú eres de los que dudas, y quieres tener una manifestación de Cristo resucitado y como Tomás, quieres vivir tu propia experiencia, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu comunidad, asiste a misa, al estudio de la palabra, al grupo al que Dios te llamó, y verás como al igual que Tomás, Cristo se te va a revelar vivo y resucitado. Y al igual que Tomás no te va a quedar otra, más que decir Señor mío y Dios mío, y entonces serás capaz de experimentar la resurrección de Cristo en tu vida y, no solo vas a ver las señales milagrosas de Jesús en tu vida, sino que serás instrumento de Cristo, para que estas señales se manifiesten a través de ti en los demás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hechos capítulo 10, versículo 40. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos como Cristo resucitado, no se manifiesta a toda la gente, sino solo a la iglesia que él había fundado. A la iglesia que él formó, a los que él eligió, para que fueran testigos de su resurrección. ¿Te das cuenta de ese privilegio tan grande y maravilloso, de ser elegido por Dios para manifestar su vida, su resurrección? Había una vez un hombre que desafió a Dios para ver si de él recibía alguna respuesta. Dios, arde la zarza como hiciste con Moisés y te seguiré. Derrumba las paredes como hiciste con Josué y pelearé. Calma la tempestad como hiciste en Galilea y te escucharé. Y así el hombre fue y se sentó cerca de un arbusto, al lado de una pared levantada muy cerca del mar y esperó a que Dios le contestase. Y Dios escuchó al hombre, así que le respondió. Envió fuego, pero no para el arbusto, sino para la iglesia. Derrumbó una pared, pero no de ladrillo, sino de pecado. Calmó la tempestad, pero no en el mar, sino en el alma. Y Dios esperó a que el hombre le contestase. Y espero, pero como el hombre estaba prestando atención a los arbustos, no a la iglesia. A los ladrillos, no a la salvación. A las tempestades, no a la fe. Pensó que Dios no había hecho nada. Finalmente miró a Dios y le preguntó, ¿has perdido tu poder? Y Dios lo miró y le respondió, más bien, ¿tú has perdido tu capacidad de ver, escuchar y creer?
En esta época el hombre sigue sordo a los milagros de Cristo, el clamor del cristiano a favor de la vida debe elevarse primeramente hacia el cielo, hacia Jesucristo vivo, para que abra las mentes y corazones del hombre al valor de toda la vida, desde la concepción hasta la muerte y para que conceda a la humanidad la conciencia clara y firme de ser administradores, no señores de la vida. Por eso debemos orar y apoyar a nuestra Iglesia para que en nuestro país no se legalice el aborto. El otro día, estando en un programa de radio, la locutora me preguntó si estaba de acuerdo con el aborto, a lo que yo le contesté en son de broma. Sí, siempre y cuando se otorgue este mismo derecho de manera pareja, en las dos direcciones. La locutora me preguntó, ¿cómo es eso? Le respondí, sí, si se le da a la madre el derecho de matar al hijo que no quiere, entonces que se les dé también a los hijos el derecho de matar a las madres que no quieran. La locutora soltó la risa y me dijo, Carmelita, no cabe duda que eres muy ocurrente. No, no creo que sea una ocurrencia, yo creo que, así como es salvaje e inhumano que los hijos maten a sus madres cuando no las quieran, así de salvaje e inhumano es que las madres maten a sus hijos cuando no los quieren. Claro, no estoy de acuerdo con el aborto. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 8, versículo 25 al 26. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes. Qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se había levantado una tormenta muy violenta en el lago, y los discípulos se llenaron de temor, y dice este versículo que despertaron a Cristo. ¿Esto qué significa? Que muchos católicos, aunque asistan con regularidad a la iglesia, tienen a Cristo dormido, y solamente lo despiertan en los momentos en que tienen problemas, necesidades, mortificaciones fuertes. Personas que solo esperan en Cristo para la vida presente, pero no para la vida eterna. Personas que se sirven de Cristo, en lugar de servirle a Cristo. Personas que creen que contemplando el camino se van a salvar. El camino se hizo para caminarlo, y solo se camina acercándose a los sacramentos, a la escucha de la palabra de Dios, a la oración, y comprometiendo la vida con la evangelización y la extensión del reino de los cielos. Ya que la tormenta más grande con la que se enfrenta el hombre, es con la tormenta del pecado, de la muerte, de la condenación. Y esta tormenta solo se puede enfrentar teniendo fe en Cristo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Lucas capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar y el árbol les obedecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo más grave en esta vida no solo es no tener fe, sino creer que tengo fe, cuando no la tengo. Existen muchas personas que creen tener fe, pero la realidad es que, si la tienen, es muy escasa, ya que, en los momentos difíciles, se derrumban igual que los que no tienen fe. Es muy importante no solo no mentirle a los demás, sino sobre todo, no mentirnos a nosotros mismos y mucho menos a Dios. Es necesario llegar a tener la honestidad de los apóstoles, quienes a pesar de haber vivido con Jesús 3 años, haber visto sus milagros, haber escuchado su predicación, haber orado junto con él, fueron capaces de reconocer que les hacía falta fe. Recordemos que la fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Pero de nada sirve oír la predicación, cuando no se escucha con el corazón, cuando nos entra por un oído y nos sale por otro. Cuando el diablo nos roba la semilla de la palabra de Dios, porque cayó en el camino, o en tierra pedregosa, o entre espinos. Necesitamos ser humildes como los apóstoles para pedir día a día, Señor, aumentanos la fe, y lógicamente poner la parte que nos toca. En el libro de Proverbios nos dice el Señor, a Dios rogando y con el mazo dando. No hubiera habido multiplicación de panes, si alguien en fe no hubiera entregado sus peces y panes a Jesús. No hubiera el Señor convertido el agua en vino, si los sirvientes no hubieran en obediencia llenado las tinajas de agua. No se hubiera el Señor aparecido a Tomás, si éste no se hubiera reunido de nuevo con su comunidad. Checa, ¿cuál es el paso que te hace falta dar? Para que Cristo se te manifieste como a Tomás, vivo y resucitado.
La oración en comunidad produce señales y milagros maravillosos, por eso pedimos su oración por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María para que Dios siga derramando su espíritu en abundancia en cada uno de nosotros. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo nos llene por medio de su Espíritu Santo, de todas las gracias y bendiciones, para que se manifiesta la gloria de nuestro Padre Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Gran, por Gerardo, por Carmen Hermosillo, por José Quintanilla, por Esther Núñez, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por André, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por el eterno descanso del Hijo de nuestra compañera Carmen Hermosillo. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga, Carmen Medina.